Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Buenos días, viernes 6 de febrero de 2015, ¿cómo están? Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López, edición especial de todos los viernes. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, 3 canales cubriendo todo el territorio nacional. Quiero aprovechar como siempre, antes de enviar un saludo muy especial a todos aquellos que nos sintonizan en el extranjero. Gracias por estar permanentemente con nuestra sintonía. Saludo a nuestros panelistas acostumbrados del día viernes. Juan José Martel, qué gusto saludarte, buenos días. Es un gusto, Ernesto, amigos y televidentes, buenos días. Así es, doctor Kirio Waldo Salgado, buenos días. Buenos días, buenos días. Lafit Fernández, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, televidentes y amigos del panel. Este día nuestro acostumbrado panelista Julio Valdivieso, y como todos ya lo saben, ¿verdad? Es un hombre que está en una actividad política, corriendo por una candidatura a diputado. Y para todos aquellos que en algún momento creen que puede ocupar este escenario, esta plataforma para hacer uso precisamente de sus intereses políticos, este día vamos a plantear un tema que tiene que ver con el papel, el rol del Tribunal Supremo Electoral, y por medio de la cual él muy éticamente dijo: yo por estar corriendo en esta candidatura no puedo estar para emitir este tipo de comentarios. Así es que por esa razón nos acompaña nuestro buen amigo también, Garrid Safi, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Garrid. Buenos días a todos. Esta mañana con nuestros panelistas de los viernes analizaremos la noticia que esta semana fue motivo de celebración tanto a nivel nacional como internacional, y nos referimos al reconocimiento que ha hecho el Papa Francisco sobre el martirio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y es que 35 años después de su asesinato, Romero está a meses de convertirse en santo de la Iglesia Católica, no solo del país, sino a nivel latinoamericano y de otros continentes. Además, vamos a sumar a esta discusión con nuestros panelistas un segundo tema propio de la coyuntura electoral que vivimos y está relacionado con las divergencias al interior del Tribunal Supremo Electoral y que ha traído serios cuestionamientos a su rol de arbitraje. Sobre todo también el último señalamiento ha sido producto de haber dejado supuestamente espacios vacíos en las papeletas de votación para favorecer al partido de gobierno, lo cual, y esto es importante mencionarlo, ha sido categóricamente desmentido por su presidente Julio Olivo, por cierto, en este mismo programa esta semana. Así es que estos son dos temas que vamos a plantear con nuestros invitados, panelistas, y para desarrollar esta temática, como ya es costumbre, les presento a ustedes 3 preguntas claves que van a estar presentes en esta mesa. La primera de ellas dice: ¿cómo asumen los salvadoreños la noticia de la pronta beatificación de Monseñor Romero? Esta es la primera pregunta. Veamos la segunda. ¿Hasta dónde el mártir deja de ser una figura religiosa para convertirse en una figura política? Este es un punto también importante de análisis, sobre todo porque ahora que ya se hizo mención de ese proceso de beatificación, muchos están diciendo: cuidado con utilizar la imagen de Monseñor Romero para hacer de ello un proselitismo político, especialmente en esta campaña electoral. Vamos a la tercera pregunta, que tiene que ver con el segundo tema. ¿Está el Tribunal Supremo Electoral cumpliendo su labor como ente regulador del proceso electoral? Creo que el Vaticano está comenzando a abrir archivos y el expediente histórico de Monseñor Romero. Entonces, ¿qué cosas se están diciendo? Por ejemplo, se están diciendo cosas, y aquí refiero, por ejemplo, a Vincenzo Paglia, que es el presidente del Consejo Pontificio, y él ya han comenzado incluso a plantear: mire, al Vaticano llegaban, y usan esa palabra, kilos de cartas de salvadoreños y de otros personajes tratando de advertir que Monseñor Romero era loco, que era comunista. Hay una historia paralela que el mundo está comenzando a conocer de cómo le hicieron una guerra
espiritual, política, económica, como a Monseñor Romero. En la llegada del Papa Francisco le ha abierto las puertas a una iglesia menos conservadora que está comenzando a contar la verdad en el Vaticano y que quizás antes se tenía prohibido contarla. Interesante. Creo que al fin se va a hacer justicia en uno de los crímenes más horrendos que tuvo el país. En esta guerra que vivimos, muchos sacerdotes, comenzando por Rutilio Grande, el momento más culminante del magnicidio de Monseñor Romero, terminó la guerra con el asesinato de los sacerdotes jesuitas, pero hagamos de la beatificación de Monseñor una gran oportunidad para el país. Yo creo que Monseñor era un hombre que, independientemente de la fe particular que profesó, él era católico, creo que ha unido a todos los cristianos independientemente de las iglesias, de las distintas iglesias y de las distintas denominaciones religiosas. En 1977, Monseñor Romero es nombrado arzobispo de San Salvador. Y en los primeros años de su mandato como arzobispo, se mantuvo todavía muy moderado. Pudiéramos decir, hasta muy conservador. Pero de pronto, empezó Monseñor Romero, en los años anteriores al golpe de Estado de la Juventud Militar, cuando ya los movimientos insurgentes habían agarrado carta de ciudadanía en El Salvador, empezó Monseñor Romero a cambiar su pensamiento, a cambiar su discurso. Y el discurso de Monseñor Romero muchas veces se volvió un discurso radical, un discurso que mucha gente, incluso, o digo, principalmente, gente católica, conservadora, repudiaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede ahora es que el Vaticano ha iniciado un proceso de beatificación. No es beatificación, es un decreto del Vaticano donde consideran mártir a Monseñor Romero. Para santificar a un siervo, a un fiel, a una persona, como nosotros dijéramos en términos normales, tiene que haber un proceso que consta de 4 etapas. Esas 4 etapas obviamente empiezan con la declaración de una causa, con la apertura de una causa. Luego de la primera etapa, que repito, se llama siervo de Dios, viene la etapa de venerable, que son otras 5 etapas, en las cuales se empiezan a documentar toda la vida, las virtudes y todas las virtudes, se establece ya un tribunal y empiezan ya discusiones y documentarse todos los elementos y pormenores de la vida de este siervo. Pero resulta que el Papa Francisco encontró o fue asesorado o vio que a través de la declaratoria de mártir se puede obviar, se puede saltar el trámite de tener necesariamente un milagro, por lo menos, para la beatificación. Yo sé que eran momentos muy difíciles en esa época. Yo sé que había grupos conservadores fuertes que adversaban, o sea, y por eso comencé diciendo, mire, yo fui de alguna manera testigo de todo esto porque venía a este país a interpretárselo y hablaba con muchísima gente, pero yo sí creo que Monseñor murió por su fe, interpretándola de cualquier manera que lo hubiese interpretado, le gustaran a unos o no le gustaran a otros. Mira, yo lo que te puedo decir ahí para transar con vos es que probablemente murió por lo que él creyó que era su fe. Correcto. ¿Me entiendes? Pero eso solo el Señor lo sabe. Totalmente de acuerdo, pero murió por su fe. Ahora, lo que te quiero decir es, la evidencia externa de esa fe no se manifestaba en la defensa del Evangelio, sino que se manifestaba más bien en la participación de un prelado
en cuestiones eminentemente políticas, ideológicas de aquel momento. A ver, en me el voy a país. introducir un Quillo, poco, pero pero- cuando pero- él hacía la reflexión en el nombre de Dios, suplico, imploro, y yo no sé, pero Es que Quillo, el Señor dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Es que mire, el hecho de invocar a Dios no quiere decir que de veras están invocando a Dios. Eso solo el Señor lo sabe. Y no digo que Monseñor Romero no haya tenido esa percepción de que tal vez en su interior él haya creído que estaba trabajando por la fe y que murió por la fe. Cuando en la fenómeno, antigua Roma los primeros cristianos vivían en las catacumbas porque eran sacrificados en el circo romano, se les sacrificaba porque eran enemigos del imperio, que esa era una acusación política. Hubo un emperador que es Nerón, que los acusó de haber incendiado Roma. Eso equivale a decirles terroristas. Ahora, así murieron los primeros cristianos. La fe tiene sentido en la medida en que se aplica a una realidad. aunque parezca político, a mí me gustó mucho, no sé si lo hizo, tengo la impresión que lo hizo con mucha sinceridad, el anuncio de Edwin Zamora, decir que le va a crear un monumento a Monseñor Robert. O sea, a mí me parece bueno, son interesante, eso es signos. bueno, si es sincero, ¿no? Ahora, Doctor. yo quisiera hacer algunas aclaraciones. Aclarar, por favor. En primer lugar, yo reconozco de Monseñor Romero la valentía. Era un hombre valiente. Ahora, disiento con Juan José Martel de que la fe es la iglesia. No, hombre. No he dicho ¿Quién eso. dice? Así dijiste hace un rato, ¿verdad? No. La fe es la iglesia, dijo. Y no, mira. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el Evangelio se centra en eso, las buenas nuevas. Pero cuando se predique el Evangelio, no se puede estar mezclando el Evangelio con cuestiones dogmáticas, ideológicas o políticas. En mi posición, me parece que Monseñor Romero fue asesinado por cuestiones políticas y no por la fe. Ok, En cuestiones sí. de fe, los debates no tienen solución cuando hay diferencias, ¿verdad? Así. Por eso es que no Por eso no continúo quiero este entrar yo debate. en esos Yo detalles, creo- pero- Ahora, términos. ¿quién va a juzgar? Como vos decías, ninguno de nosotros. Sí, sí. Es el Señor el que Claro. ya lo juzgó. Yo Mira. creo que tenemos que ver puntos de coincidencia y no posiciones de fanatismo. El tema de Monseñor Romero no lo tenemos que ver como los triunfos de la selecta. Es un factor espiritual que la misma iglesia constituida por hombres imperfectos, como decía Juan José, pero es un camino y hay que buscar lo que nos una como país. Y Monseñor Romero trató de parar la guerra, independientemente que fuera de izquierda o de derecha. Hay muchos elementos espirituales rescatables en esto. ¿De qué estamos hablando ahora en el Tribunal Supremo Electoral? Entiendo de que hay no solo divergencias al interior de los magistrados, sino que también esto se manifiesta con las famosas papeletas que en algún momento han quedado los espacios vacíos, dándole visualmente un poquito más de, digamos, de distancia del resto de los partidos, en este caso al FMLN, y por lo cual pues Arena dice pues ahí hay una ventaja para este partido. Las posiciones que ustedes ven en esa papeleta son resultado del azar. Cada quien sacó un número y ese número le correspondió Una a casilla, una, a una casilla. posición. Sí, todas las posiciones tienen pros y contras, ¿verdad? Todas. El que es primero, una vez yo recuerdo que nosotros fuimos los primeros, tuvimos esa suerte y hasta lo usamos como eslogan, ¿verdad? Somos los primeros en la papeleta. El que está de último puede decir también los últimos serán los primeros. El que es el número 7 puede decir el 7 es el número de buena suerte. Todos tienen una posición sorteada, el azar. Pero el arte, el diseño de la papeleta le corresponde al Tribunal Supremo Electoral. El espíritu del tribunal debe de ser facilitarle lo más posible al votante
el momento del ejercicio. Todo este material electoral, por ley, según el código, debió de haber sido conocido previamente por la Junta de Vigilancia Electoral. Aquí hubo un sorteo. Las posiciones quedaron tal como están ahora mismo. Sí. Pero resulta que dos partidos, liderados los dos, cosa curiosa, por militares retirados, se retiraron. Yo no entiendo por qué el Tribunal Supremo Electoral tiene que acoplarse a los caprichos de aquellos partidos políticos que ven prácticamente o justificando ya una derrota anunciada. Eso no lo entiendo, yo no lo puedo entender. Entonces, el tribunal tenía dos opciones. La primera era dejar los espacios y la segunda, haber acomodado a partir de que esos espacios no existían, como se hizo y ponía el ejemplo de la elección presidencial. Creo que el problema del tribunal es, este pleito se lo hubiera ahorrado, se hubiera consultado a la Junta de Vigilancia Electoral como corresponde, como dice el código. Es obvio, ya esto ha sido extemporáneo, en este momento se está presentando a última hora cuando las papeletas ya están en imprenta. Recordar que el sistema electoral salvadoreño está diseñado sobre la base de la desconfianza. Hay representantes, no de los partidos políticos, pero sí propuestos por los partidos políticos, más la Corte Suprema de Justicia, para que se autovigilen. ¿Cómo es posible que el diseño de la papeleta, a través del sorteo que explicaba Juan José, ya estaba aprobado? ¿Cómo es eso de que los delegados designados o nombrados por Arena ahora vienen a decir de que les han metido gol? Aparentemente, o de hecho, hay un problema de carencia de tecnología importante cuando venimos de un proceso en que casi en tiempo real se estaba viendo el resultado. ¿Cuál es mi temor? Que esto va a desembocar en un altísimo voltaje el día de las elecciones y que entonces van a terminar algunos diciendo fraude o esto no está bien, porque a la gente en una elección no le gusta la oscuridad, no le gusta llegar a votar con desconocimiento y no le gusta que le demoren o le pasen en la oscuridad los resultados. Mañana Rafael Urrutia y Carlos Rivas en el programa En Directo con Ernesto López Radio, 7 de la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.